Tipos de actuaciones en materia de carreteras: autovías, duplicación de calzadas, variantes de población, mejoras de trazado, ensanches, mejoras en general de carreteras actuales, reorganización de accesos, algo muy importante para la seguridad, alguna infraestructura singular, como puentes, renovación de firmes y, en general, mejora de la seguridad vial. El conjunto de actuaciones en materia de carreteras se han presupuestado una a una y el total, solo para carreteras, hablamos, ya lo he dicho antes y lo quiero subrayar, estrictamente de la red autonómica de carreteras. Quizás la única matización que habría que hacer es que se incluye la autovía Cáceres-Badajoz cuando existe firmado desde el año 2010 un protocolo entre el Ministerio de Fomento del Gobierno de España y la Junta de Extremadura por el cual esa autovía tiene que ser financiada por el Ministerio de Fomento. Pero como la EX 100, perteneciente a la red autonómica Cáceres-Badajoz, está en la red autonómica, como acabo de decir, la hemos incluido en el plan, aunque, insisto, ese presupuesto no tiene que salir esa partida no tiene que salir de los presupuestos autonómicos, sino del Estado. Pasando a infraestructuras hidráulicas. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Primero, conseguir un abastecimiento de agua para todos los núcleos de población de Extremadura, adecuado tanto en cantidad como en calidad. En este plan, que en materia de infraestructuras hidráulicas tiene un presupuesto redondeando de 800 millones de euros, hay dentro de ellos una partida que ya tiene comprometida la Administración General del Estado hasta el año 2020, solo hasta el año 2020. Entonces, de esos 800 millones, 348,67 corresponden a actuaciones con nombres y apellidos, con una inversión ya comprometida, bien por el Ministerio de Medio Ambiente, bien por las confederaciones hidrográficas, por cualquiera de los entes de la Administración General del Estado. En el conjunto del plan, carreteras y infraestructuras hidráulicas la suma de los dos importes que he mencionado anteriormente nos da un presupuesto total para el plan de 2.754,82 millones de euros.